Hola, hola, muy buenos días, tardes, madrugadas. Les saluda de nueva cuenta con el gusto de siempre su amigo y servidor, el profesor Freddy Leo Flores, quien, como bien saben, ha estado a cargo del análisis de las de las 5 sesiones que corresponden al cuaderno de trabajo de consejo técnico escolar en su etapa intensiva. El día de hoy correspondería, por tanto, revisar la quinta y última actividad, presumiblemente a desarrollarse el viernes 27 de agosto, con una duración aproximada de 4 horas de trabajo. Esta sesión es básicamente el cierre en un primer momento de lo que corresponde a la elaboración del programa escolar de mejora continua, recordándoles que este debe de ser terminado en la primera sesión ordinaria. En este momento lo que se esperaría es que tengamos un esbozo, un borrador final. Para ello nos vamos a dar cuenta que vamos a rescatar todos esos productos que hemos generado durante las 4 sesiones previas y que como recomendación inicial desde la primera nos mencionaba que habríamos de tenerlos en archivos electrónicos, de preferencia a cargo de algún responsable, para que fuese más fácil el rescate de esas evidencias. Nuestro título de esta quinta sesión lleva por nombre ¿Qué vamos a mejorar? ¿Cuáles serán nuestras prioridades, objetivos y metas? Empezamos de lleno. Este a su vez inicia hablando sobre que esta sesión o en esta sesión se invita al colectivo docente a reflexionar sobre lo alcanzado en las sesiones anteriores con respecto a las problemáticas identificadas para atenderlas y enfrentar los retos que conlleva el regreso presencial y a distancia o a distancia a la escuela después de la experiencia del aprendizaje en casa, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Si bien es cierto, hasta el momento se menciona que posiblemente la reanudación de las actividades sea a través de un modelo híbrido, semipresencial, ya para este momento estamos hablando de un fin de semana antes del inicio de clases de manera regular con nuestros alumnos, habríamos de tener ya más indicaciones precisas sobre el cómo vamos a reanudar las actividades. El producto de esta sesión será un primer ejercicio del ajuste al programa escolar de mejora continua, un programa escolar de mejora continua que debe de ser finalizado en la primera sesión ordinaria. Una vez que inicie el ciclo escolar y se cuente con el diagnóstico integral de la escuela completo, estarán en posibilidad de plantear los objetivos, metas y acciones en su programa para el ciclo escolar 21-22. Prácticamente durante las sesiones previas le hemos ido abonando a la construcción de este programa escolar de mejora continua. Iniciamos desde la primera sesión con la parte del análisis, del diagnóstico, empezamos a aportarle ciertos elementos, algunos de ellos que hacían alusión incluso a las 9 intervenciones que habremos de implementar para un regreso seguro, la parte del plan o programa de reforzamiento. Entonces ahorita como que ya estamos finalizando en la elaboración de un primer borrador. Hay que precisar también que durante el desarrollo de esas sesiones se han ido replanteando metas, objetivos o acciones, en cuyo caso se han tenido que adecuar a las condiciones de nuestros alumnos, pero en función también de esos elementos que hemos ido agregando, esas metas que seguramente ustedes ya tienen más o menos finalizada, ya tienen un primer borrador del borrador. Entonces aquí como que vamos a irlas puliendo un poco más. Tenemos un propósito general, un gran propósito, es el cual es que el colectivo docente realice un primer ejercicio de priorización de las problemáticas de la escuela para ajustar o modificar los objetivos y metas. Esas problemáticas que se deben de priorizar se desprenden de los 8 ámbitos sobre los cuales también hemos estado trabajando y que a su vez en una actividad previa se ha organizado por equipos para que los maestros complementen o amplíen la información, siempre y cuando esta información se busque que tenga un soporte, que esté sustentada en algunos referentes que le den la fortaleza que ellos requieren. ¿Qué materiales vamos a usar? Programa escolar de mejora continua de ciclo escolar 2021, es decir, del ciclo pasado, un programa escolar de mejora continua que seguramente por la dinámica laboral desarrollada del ciclo escolar está netamente enfocado en el trabajo a distancia. Bueno, en este caso lo vamos a retomar y vamos a hacer las adecuaciones que creamos por pertinentes, porque hay que también tomar en cuenta que los programas escolares tienen la facultad, tienen la característica, perdón,
de que son multianuales. Por tanto, posiblemente ese mismo programa lo podamos rescatar, adecuarlo al contexto o al diagnóstico que construimos en un inicio, agregarle esas nueve actividades que vamos a implementar para el regreso a clase, entre otros elementos. ¿Qué otro material necesitaríamos? La tabla de cada uno de los ámbitos de diagnóstico integral de la escuela, que fue un producto de la sesión 1, y los primeros planteamientos de los ajustes a los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua realizadas al cierre de las sesiones 2, 3 y 4. Sesión 1, 2, 3 y 4, todos esos elementos o productos que hemos rescatado en cada una de ellas, los vamos a retomar y los vamos a utilizar para el desarrollo de esta quinta y última sesión, que nos va a generar un producto, el cual es un esbozo de objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua para el ciclo lectivo 21-22. Cuando hablamos de esbozo o borrador, entendemos de nueva cuenta que es porque en la primera sesión pudiéramos ya finalizar. Se parte sobre las siguientes actividades, las cuales inicialmente abordan una esencia del trabajo a partir de una plenaria, en la cual se centra sobre una pregunta reflexiva, una pregunta inicial, especialmente en la toma de decisiones. ¿En qué debemos enfocarnos? Es importante reconocer que no todas las problemáticas pueden ser atendidas en un solo momento. Es decir, si queremos que el programa escolar de mejora continua de la escuela sea realista y pueda ejecutarse, es necesario hacer un análisis de qué es prioritario atender en este momento y qué tiene mayor impacto en los aprendizajes de las y los estudiantes y la mejora del servicio educativo de su escuela. Nadie se queda atrás, nadie se queda afuera. Lo esencial es priorizar esos aprendizajes que las y los estudiantes deben de dominar o deben de adquirir para eventualmente también mejorar la calidad de nuestro servicio educativo. Por tanto, esas problemáticas que se desprenden de los 8 ámbitos en esta quinta y última sesión de la fase intensiva debe de ser prioritaria para a partir de ahí elegir sobre qué vamos a empezar a trabajar. Se va a leer en la primera actividad los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua del ciclo escolar anterior. Se sugiere que realicen algunas actividades con la finalidad de reconocer si son claros y si todos comprenden lo mismo. Por ejemplo, pueden realizarlo de la siguiente manera: poner los nombres de quienes conforman el colectivo en trozos de papel o colocarlos en una bolsa. Sacar un papel, la persona que sale sorteada debe leer un objetivo y explicarlo. Sacar otro nombre, quien deberá decir si está de acuerdo con la explicación sobre el objetivo y resaltar las ideas más importantes. Y finalmente, sacar un tercer nombre, quien debe decir si considera que el objetivo es prioritario para la escuela en este momento o si es necesario modificarlo o cambiarlo. Aquí en esta primera parte recapitulamos, rescatamos el programa escolar de mejora continua del ciclo escolar pasado, lo vamos a analizar a partir de esta actividad que nos está sugiriendo en función de leer los objetivos, lo vamos a meditar y vamos a ver si ese objetivo es congruente con el diagnóstico en el que se encuentra nuestra escuela. Hay que tomar en cuenta una serie de situaciones. Posiblemente muchos de los alumnos para los cuales fue estructurada el programa escolar de mejora continua, el ciclo escolar pasado y por tanto las actividades que de ella se derivaron, tal vez ya no estén dentro de nuestra escuela, tal vez finalizaron el ciclo escolar, pero posiblemente estén en alguna otra institución educativa o tal vez en algún municipio o entidad diferente, o simplemente ya desertaron o abandonaron la escuela. La tasa de deserción pudiera llegar a ser elevada por las condiciones que se han generado. Entonces, ese punto de partida nos debe de permitir reflexionar si esos objetivos del ciclo escolar pasado para ese grupo de alumnos son o no necesarios replantearlos o cambiarlos simplemente. Ahora vamos a reflexionar sobre lo siguiente. Los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua del ciclo pasado responden a las problemáticas actuales de la escuela y a las necesidades educativas de sus estudiantes. Las problemáticas seguramente son muy diferentes a aquellas que permitieron construir el diagnóstico. Recordemos que básicamente el ciclo escolar pasado, cuando estructuramos el programa escolar de mejora continua, lo hacíamos anticipando un trabajo durante todo el ciclo escolar a distancia. No así en lo que se viene, en lo que presumiblemente se viene para donde se habla de un modelo híbrido, de un trabajo semipresencial.
Entonces, hay que rescatar todos esos objetivos y metas y valorar si son congruentes con las problemáticas que presenta nuestra escuela en este momento. Ya les mencionaba yo el caso de posiblemente la movilidad estudiantil o la deserción. ¿Consideran el bienestar y la seguridad de los integrantes de la comunidad escolar en general, la asistencia alternada o escalonada de las y los estudiantes, o lo que hay que fortalecer en sus aprendizajes? Me atrevería a decir que muy probablemente esta parte tenga que permitir que se replantee completamente, porque el ciclo escolar pasado nos centramos un tanto en el trabajo a distancia y aquí estamos hablando de asistencia alternada. Entonces, por tanto, hay que valorar esa parte. Después de eso, lo que vamos a hacer es elaborar un esquema que resuma las problemáticas identificadas en los 8 ámbitos, actividades de las primeras sesiones, en los cuales dividimos esos ámbitos por equipo y cada equipo se dio a la tarea de obtener esa fuente de información que diera soporte o no a ese ámbito, o en cuyo caso, si no se contaba con ello, lo que tendrían que hacer es ver de qué manera la podían conseguir. Jerarquizamos a partir de este momento en función de la prioridad, de qué es lo prioritario para nuestra escuela. La prioridad debe girar en torno a que ningún alumno se quede afuera, ningún alumno de los que están dentro de nuestra escuela sean excluidos. Para esto podemos apoyarnos en las siguientes preguntas y agregar las que consideremos convenientes. Primer cuestionamiento: ¿en qué aspectos del logro de los aprendizajes o del desarrollo integral de las y los estudiantes impactan? Hay que particularizar en qué aspectos de la parte cognitiva o intelectual de nuestros estudiantes impactan directamente esas problemáticas que tenemos identificadas. ¿Contamos con los recursos necesarios para su atención? ¿Cuánto tiempo requiere su atención o solución? ¿Semanas, meses, todo el ciclo escolar? Su atención responde a las necesidades de apoyo diferenciado que requieren las y los estudiantes. Consideramos los diferentes estilos de aprendizaje, las diferentes características de organización de nuestros alumnos. ¿Con qué problemática o problemáticas de los diferentes ámbitos está estrechamente vinculado? Hacemos esa vinculación entre una cosa y otra. Establecemos el orden de las problemáticas considerando que el número 1 es el que mayor prioridad de atención requiere. En colectivo vamos a decidir cuáles y cuántas problemáticas es posible atender. Ojo aquí, hay que ser inteligentes al momento de identificar las problemáticas para no querer abarcar más de lo que podamos. Se puede inferir que este ciclo escolar, por el cómo está empezando, va a estar un poquito cargado a lo administrativo. Entonces, siempre se ha hablado sobre esa parte, sobre la descarga administrativa y lo que debería de representar. Sin embargo, pues ya nos estamos dando cuenta de más o menos hacia dónde va el asunto. Por tanto, hay que particularizar, hay que identificar completamente cuáles son las problemáticas prioritarias, aquellas que están dentro de nuestras manos, en las cuales sí podemos tener injerencia y que realmente en la corrección o la erradicación de ese problema abone directamente a que los alumnos puedan consolidar sus conocimientos. Entonces, para ello vamos a llenar esta tabla. Abro aquí un paréntesis para mencionarle que este formato va a ir anexo dentro de la carpeta que se acompaña en la descripción del video. Ustedes pueden descargarlo, pueden editarlo a como gusten y manden. Entonces empezamos del lado izquierdo. Acordémonos que son 8 ámbitos. Esos 8 ámbitos desprenden a su vez una problemática. Vamos a argumentar el por qué identificamos esa problemática y vamos a priorizar. Entonces, esta actividad sugeriría que la trabajemos previo al momento en el que prioricemos de manera a través del trabajo en equipo, ya después socialicemos para que en colectivo definamos cuál es el orden de prioridad que le vamos a asignar. Decidamos los objetivos y metas de nuestro programa escolar de mejora continua. Ya aquí prácticamente estamos viendo la parte final de nuestro primer esbozo del programa escolar de mejora continua, donde hay que definir cuáles son los objetivos y las metas sobre las que vamos a trabajar desde el inicio del ciclo escolar. Leemos lo siguiente. Tengan presente que los objetivos y las metas podrán ser replanteados en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico.
en la que además se definirán las acciones del programa escolar de mejora continua y su estrategia de seguimiento y evaluación, ya que durante las primeras semanas de clases, a partir de los resultados de la valoración diagnóstica, del cierre de los procesos de inscripción y reinscripción, entre otros, se identificarán nuevas situaciones que les permitan completar su diagnóstico. Hay que tener presente que las 2 primeras semanas después del 30 de agosto o a partir del 30 de agosto van a estar centradas en la construcción de la valoración diagnóstica. Eventualmente vamos a implementar el plan de intervención. Entonces, estas semanas son cruciales para tener los insumos que requerimos para fortalecer ese programa escolar de mejora continua en la parte del diagnóstico. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos muy presentes. Lo anterior conllevará la reflexión sobre la pertinencia de los objetivos y las metas planteadas durante esta fase intensiva para dar respuesta a las problemáticas identificadas en los ámbitos que decidieron atender ante los retos del regreso a clases presenciales. Considerando lo anterior, se recomienda que en esta sesión integren una comisión que ajuste y dé sentido a los acuerdos establecidos por el colectivo para conformar el programa escolar de mejora continua del ciclo escolar 2021. Es decir, en este momento, en esta sesión, nosotros vamos a generar objetivos y metas. Posiblemente ya tengamos también algunas acciones para ser implementadas durante el inicio escolar. Pero durante las primeras 2 semanas del ciclo escolar, donde vamos a aplicar el diagnóstico, seguramente vamos a obtener información más precisa o más amplia de las características de nuestros alumnos, de las principales problemáticas que estos presentan. Posiblemente muchos de los alumnos sean, además de los de primer grado, sean nuevos en otros grados. Por tanto, esa información tal vez no la tengamos. Entonces, al momento de que ampliamos o complementamos nuestro diagnóstico, hay que tener presente que seguramente en la primera sesión ordinaria, que es donde se abre el margen para la reformulación del programa escolar de mejora continua, tengamos que tomar en cuenta esa información. Siguiente actividad, retomamos el esquema de las problemáticas que priorizamos en la actividad número 2 y analizamos el número 1 de su listado jerárquico apoyándonos en las siguientes preguntas. Tenemos esta tabla, aquí en ella recordemos que priorizamos, tenemos ya identificados cuáles son los ámbitos y las problemáticas sobre las cuales vamos a iniciar y a partir de esa tabla la vamos a analizar con las siguientes preguntas. La problemática está considerada en los objetivos del programa escolar de mejora continua. Cada una de las sesiones que hemos revisado prácticamente sobre el final de las mismas nos ha dado ese espacio de reflexión para valorar si nuestros objetivos consideran los momentos que hemos estado obteniendo, revisando en cada sesión. Por ejemplo, en algún momento recordarán ustedes que tuvimos tal vez que incluirlo lo relacionado a las 9 intervenciones o tal vez tuvimos que implementarlo la parte de la información al momento de la selección de los aprendizajes claves, etcétera. Entonces, hay que replantear en caso de que sea necesario los objetivos que ya tenemos. Dice, si la problemática no se encuentra contemplada en el programa de mejora escolar continua, ¿es necesario plantear un objetivo o solo un nuevo objetivo o solo hacerle modificaciones para que se considere esta problemática? ¿Habremos de cambiarlo? ¿Habremos de incluirle lo relacionado a la jerarquización de la problemática? ¿O tendríamos que diseñar un nuevo objetivo? Eso lo vamos a valorar en colectivo. Recuerden las preguntas que deben hacer al plantear un objetivo. Para ello, lea el siguiente texto. En el documento rector de la elaboración del programa escolar de mejora continua titulado Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua, especialmente en la página 17 y 18, tienen las características que hay que tomar en cuenta para diseñar las metas y algunas preguntas que hay que responder para ver si es pertinente o si está completo el objetivo. Leemos esto así muy sintético, dice, para orientar los objetivos es pertinente preguntarnos qué queremos, hacia dónde queremos avanzar y qué nos dice el diagnóstico. Todo está en función del diagnóstico. Y para ver si las metas son válidas, hay que responder o hay que revisar que cumplan con los siguientes elementos o características. Son concretas, son alcanzables, son medibles, son demostrables
deben darse en un tiempo infinito, es decir, las metas están dentro del margen de tiempo determinado. Hay que tomar en cuenta que aun y cuando menciona que el programa escolar de mejora continua puede ser multianual, estas metas deben de ser consideradas para esa multianualidad. La actividad número 4, retomamos los primeros planteamientos de ajustes a las metas del programa escolar de mejora continua del ciclo escolar pasado, realizados en las sesiones 2, 3 y 4, respondiendo los siguientes cuestionamientos. Las metas que han identificado hasta el momento permiten resolver las problemáticas y lograr los objetivos planteados. ¿Qué ajustes habría de hacerse para que contribuyan a lograr resultados en la solución de las problemáticas? ¿Es necesario plantear nuevas metas? Y pasamos directamente a la actividad número 5, donde vamos a decidir cuáles son las metas que vamos a llevar a la práctica, llevar a cabo en este ciclo escolar. Las metas que vamos a usar para el inicio del ciclo. Recuerda las características que deben de tener. Son las características que ya revisábamos en la presentación anterior. En la actividad número 6, la última de esta quinta sesión, vamos a realizar una valoración de los avances que tienen en su programa escolar de mejora continua de este ciclo. Para ello hay que tener presente que, primero, no es necesario elaborar objetivos para cada ámbito. Los objetivos pueden mezclar, pueden incluir uno o más ámbitos. Los objetivos pueden contribuir a resolver las problemáticas identificadas en distintos ámbitos del programa escolar de mejora continua. Los objetivos y metas pueden lograrse en uno o varios ciclos escolares, la multianualidad. El cumplimiento de los objetivos y metas debe impactar en el logro de los aprendizajes y la mejora del servicio educativo que ofrece la escuela, sin duda alguna. Los objetivos y las metas deben de dar sentido al colectivo docente sobre el rumbo a seguir. Recordemos que son la guía hacia la cual queremos llegar. Las metas deben ser factibles de llevarse a cabo, obviamente. En la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 21-22, retomaremos los objetivos y las metas que han acordado para concretar y concluir el programa escolar de mejora continua. Por tanto, hay que tener en cuenta que repito, este es un borrador, un esbozo, y debe de ser finalizado en la primera sesión ordinaria. Entonces, hay elementos que vamos a estar que nos vamos a estar obteniendo y que nos van a permitir ampliar la información que ya tenemos. Bueno, como dice nuestro amigo Porky. Eso es todo, amigos. Bueno, como diría nuestro amigo Porky, eso es todo. Sin embargo, les quiero hacer un pequeño regalito. Es algo sencillo, pero creo que les va a ser de mucha utilidad. Ya que estamos en la elaboración del programa escolar de mejora continua, nosotros en la zona donde elaboro, a cargo de una compañera maestra, elaboró una rúbrica para evaluar la estructura de los elementos del programa escolar de mejora continua. Todos estos elementos fueron tomados del documento que les mencionaba anteriormente respecto a las orientaciones para la elaboración del programa escolar de mejora continua. Prácticamente son incluso tomados de manera textual y que a su vez rescatan los criterios los criterios que debe de cumplir o cubrir el programa escolar de mejora continua. Empezamos, por ejemplo, identificando cuáles son los elementos que debe contener el diagnóstico. Si se fijan, aquí esta rúbrica la pueden ustedes usar para valorar si el programa escolar de mejora continua que tienen cumple o no con los criterios deseados. A partir de eso, pues pueden fortalecerlo o reformularlo en caso de que sea necesario. Por ejemplo, en la parte del diagnóstico, para obtener el puntaje más alto, hay que tomar en cuenta o hay que vigilar, cuidar que todos estos elementos estén incluidos dentro del diagnóstico, que se parta de un contexto real de la escuela, que se tome en cuenta las condiciones de sus alumnos, de la familia, de la comunidad, los resultados, los logros y los desafíos, que describa los datos de manera articulada, que presente identificación, evidencia de las diferentes fuentes, que distinga la problemática de los alumnos con rezago en el aprendizaje, en riesgo de abandono escolar, con comunicación intermitente o inexistente, que identifique las fortalezas y necesidades específicas en los aprendizajes de los alumnos de la escuela, que identifique los recursos, las posibilidades y los posibles obstáculos, etcétera.
Todos estos elementos, recordemos que esta rúbrica está basada en las orientaciones, por tanto hay que revisar que cumpla o no con estos criterios. El siguiente aspecto que evaluaría es la parte de los objetivos. Los objetivos se centran en que si los que tienen ustedes planteados en la rúbrica formulan alternativas de mejora, especifican lo que se pretende alcanzar y para qué lograrlo, son alcanzables y comunicables, son una guía de acciones, aquí le agrego una palabrita, se la quito, para realizar en la comunidad educativa. El siguiente criterio o los criterios siguientes están centrados en las metas, si estas son concretas, si estas son alcanzables, si son medibles, si son demostrables, si determinan su cumplimiento en un determinado tiempo. Continuamos con las acciones, si las acciones deciden el camino para lograr los objetivos y las metas, si especifican en qué consisten, cómo se desarrolla y a quiénes están dirigidas, si plantean al menos 2 acciones por ámbito, si se especifica en el periodo en el que se va a desarrollar, etcétera. Si hay un responsable, es muy importante elegir quién es el que va a estar a cargo de la supervisión y la sistematización de la información que genere. Seguimiento y evaluación, muy importante. A veces descuidamos esta parte y nos centramos ocasionalmente en datos cuantitativos para dar soporte a nuestro avance del programa escolar de mejora continua. Hay que revisar más de fondo, indagar el por qué se puede o no lograr cada situación. Y el criterio se centra en el seguimiento y evaluación. Valora en esta parte si se cuenta con una estrategia para dar seguimiento al programa escolar de mejora continua y evaluar sus resultados, si da cuenta de cómo los avances contribuyen a la mejora de los aprendizajes de los alumnos, si permite analizar y evaluar las condiciones que obstaculizan o favorecen la implementación de la propuesta de mejoramiento, o si establece en qué forma el responsable de la acción recogerá la información para el seguimiento y cómo elaborará el informe correspondiente. Si se fijan, aquí va de lo más completo a donde habría que replantearlo, hay que buscar, hay que hacer un ejercicio de evaluación de nuestra rúbrica, podemos evaluarla o valorarla entre el colectivo docente y más o menos ir asignando qué elementos son los que hay que reformular o terminar de complementar. Este es un regalo que les queremos dejar, esperemos que les sea de mucha utilidad, especialmente creo que es muy completo porque esta información se retoma directamente de lo que señalan las orientaciones para la elaboración del programa escolar de mejora continua. Y ahora sí, con esto cerraríamos esta quinta y última sesión. No me queda más que agradecerles por habernos acompañado, deseándoles que todo lo que hemos estado generando les sea de utilidad y que ustedes tendrán la última palabra respecto a si pueden o no usar esta información. Lo único que también les quiero decir que si les gusta, no olviden dejarle like a nuestro espacio, compartir, comentar, somos abiertos a cualquier tipo de sugerencia o crítica. Recuerden que en nuestro espacio de Facebook en educación regularmente subimos videos analizando diversos temas educativos. Tenemos un blog también donde solemos escribir un grupo de docentes sobre temas también relacionados con la educación, llamado En Educación, entre otras cosas. Y pues nada, ha sido un placer. Nos vemos pronto y que sea una semana muy provechosa. Hasta luego.